el marco de las celebraciones navideñas queremos estar compartiendo algunos temas, ¿verdad?, en relación a estos tiempos, ¿verdad? Y el tema que hoy día vamos a tocar titula Un nacimiento muy especial. Un nacimiento muy especial. Pero antes de iniciar, oremos a nuestro Dios. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre, gracias por este tiempo que tú nos permites ahora de poder, Señor, escuchar tu palabra. Habla en nuestros corazones, habla en nuestras mentes, que al salir de este lugar, Señor, nosotros hayamos salido bendecidos, nutridos de tu palabra, desafiados. Gracias, Dios, por tal privilegio y guíanos compartiendo el mensaje que tú quieres para tu iglesia en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. El nacimiento de una persona siempre es especial. El nacimiento de una persona siempre es especial. Tú recordarás el nacimiento quizás de tu hijo o de tu hija, el nacimiento de un hermano o de una hermana, de un sobrino, ¿verdad? O el nacimiento del hijo de un amigo o de una amiga. Y no cabe duda que la llegada al mundo de esa persona trae alegría, trae contentamiento, trae gozo, porque un nacimiento siempre es especial. Sin embargo, para nosotros los creyentes, el nacimiento más extraordinario y único en toda la historia de la humanidad es el de nuestro Señor Jesucristo. Un acontecimiento irrepetible que no tendrá otro lugar. Pero lamentablemente, este nacimiento tan especial no es debidamente valorado y en algunos casos incluso es ignorado aún dentro del cristianismo. En estas fiestas navideñas, mis hermanos y amigos, saben, muchas veces las personas centran su atención únicamente en lo material, en los regalos, en la decoración, en la ropa, en los viajes y comidas, etcétera, etcétera, y dejan de lado el verdadero significado de la Navidad. No reconocen ni valoran el nacimiento de Jesús. Algunos lo consideran una fábula, una leyenda. Otros dudan de su historicidad y muchos simplemente lo rechazan, pasando por alto la grandeza y singularidad de aquel acontecimiento tan grandioso. Es por eso que en esta mañana queremos preguntarnos ¿por qué el nacimiento de Jesús fue muy especial? ¿Por qué ese nacimiento precioso fue muy especial? Bueno, en los textos leídos por nuestro pastor Víctor Gallegos, en Mateo capítulo 1, versos 18 al 25, encontramos 5 razones por las que ese nacimiento fue especial, muy especial. Y que cada uno de nosotros, amados hermanos, cada creyente debe recordarlo siempre. Debe valorarlo, pero también debe vivirlo. Y lo primero, en primer lugar, el nacimiento de Jesús fue muy especial porque fue concebido sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Mateo inicia su relato, dice el verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo inicia describiendo el nacimiento de Jesús. Afirma que Jesús fue concebido del Espíritu Santo, pero, ojo, deja claro que esto sucedió antes de que José y María consuman el matrimonio. El texto nos dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y esta palabra, desposada, significa estar comprometido en matrimonio. Por costumbre judía, te lo explico, un compromiso de matrimonio significaba más que un compromiso en el sentido moderno. En un matrimonio hebreo había 2 etapas. La primera era el compromiso o desposorio y la otra era la ceremonia de bodas. Pero el desposorio, el compromiso, no era una mera promesa de futuro que vamos a ver si esto se concreta o no. No, sino era un contrato formal
en donde el hombre y la mujer se consideraban legalmente casados. Aunque era frecuente que la ceremonia de boda, la segunda parte del matrimonio, no se llevara a cabo sino hasta un año después. Entonces, durante ese periodo, ese tiempo, la novia y el novio por lo general tenían poco o ningún contacto social entre sí. Entonces, antes de que se consumara el acto físico en el matrimonio entre José y María, mientras aún María era virgen, como dice el texto, antes que se juntasen, María quedó embarazada por el Espíritu Santo, como dice el verso 1, la tercera parte, halló que había concebido del Espíritu Santo. Amados hermanos, amigos que hoy vienen quizás por primera vez, hablar de la concepción virginal es referirse a algo sobrenatural, pero lamentablemente negado por la lógica humana. Hablar que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo es cuestionado desde perspectivas históricas, científicas e incluso desde teologías contemporáneas. Sin embargo, Jesús vino a este mundo, recuérdalo siempre, amado hermano, Jesús vino a este mundo por medio de un acto milagroso y exclusivo de parte del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Si Jesús hubiera sido concebido por la acción de un hombre, fuera José o otro, no podría haber sido divino, ni habría podido ser el Salvador. Es más, sus propias afirmaciones acerca de él mismo habrían sido mentiras y su resurrección y ascensión habrían sido grandes engaños. Por lo tanto, la humanidad habría permanecido perdida y condenada para siempre. Pero mis hermanos, es por esa razón que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue muy especial, porque fue un acto divino que nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad. El Espíritu que participó en la creación, el Espíritu Santo que está activo en la providencia de Dios, el Espíritu Santo que equipa y santifica a la iglesia, el Espíritu Santo que estuvo activo durante la vida y el ministerio de Jesús, fue el mismo Espíritu Santo que intervino en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso que eso hace que sea un nacimiento muy especial. En segundo lugar, el nacimiento de Jesús fue muy especial porque Dios guardó providencialmente su nacimiento. Porque Dios guardó providencialmente su nacimiento. Mire lo que nos dice el verso 19 y el verso 20. Mateo continúa relatando el nacimiento de Jesús. Nos dice ahora, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amados hermanos, si hay algo que nosotros encontramos en las Escrituras, es que nuestro Dios guardó y guió providencialmente el nacimiento de su Hijo Jesucristo. El texto que hemos leído nos relata que lo hizo de dos maneras. Primero, Dios guardó el nacimiento de su Hijo a través de un hombre piadoso. El texto nos dice, el verso 19, que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José era un hombre recto, es decir, un hombre benigno, era un hombre misericordioso. No sabemos en qué momento, claro, José se enteró que María estaba embarazada. Sin embargo, el texto nos relata que la actitud de este hombre, de José, piadoso,
fue un instrumento clave para que los planes de Dios se concreten. Recordemos que José y María estaban comprometidos en ese momento, en la primera parte del matrimonio, por lo que eso provocó en José un problema, un doble problema. Porque, por un lado, primero vemos que debido a su rectitud y normas morales, sabía que no debía seguir adelante con el matrimonio a causa del embarazo de María. Él sabía que no era el padre de la criatura y supuso de manera muy natural, claro, muy natural, que la joven había tenido relaciones sexuales con otro hombre. Pero por otro lado, debido a su amor y bondad, no podía soportar la idea de que la avergonzaran en público. Mucho menos exigir la muerte de ella según lo dispuesto por la ley en aquel tiempo. Ahora, fíjese usted, no hay evidencia de que José sintiera ira, resentimiento o amargura. Su preocupación no estaba en su propia vergüenza que quizás él pensaba que iba a experimentar. Su preocupación estaba en María, el texto refiere, y no quería infamarla. No quería infamarla en público, poniendo al descubierto el supuesto pecado de ella, puesto que la amaba de manera muy profunda, decidió dejarla secretamente. El plan de José entonces era divorciarse secretamente de María, aunque claro, en el tiempo, ¿verdad? Todo el mundo habría imaginado que el matrimonio nunca se materializó, pero al menos por un tiempo ella estaría protegida y viviría. Dios usando a este hombre, obrando a través de este hombre, un hombre piadoso, correcto. Pero en segundo lugar, Dios guardó providencialmente el nacimiento de su hijo también a través ahora de un mensajero divino. De un mensajero divino. El verso 20 nos dice, y pensando él en esto, ¿quién? José. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Nota las palabras. Y pensando él en esto. Y pensando él en esto. José hizo exactamente lo que tenía que haber hecho. ¿Qué hizo? Se fue para estar a solas con Dios. A atravesar en crisis, en meditación y oración. Mientras dan vueltas estas cosas, ¿verdad? Por su cabeza, José queda totalmente dormido profundamente y comienza a soñar. Dormido. Y comienza a soñar. Y en un acto dramático, repentino, durante ese sueño, se le aparece un ángel y le revela, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Hermanos, ahora Dios, usando providencialmente a su mensajero divino para guardar el nacimiento de su hijo. ¿Cómo lo haría? En este mensaje que revela el ángel, encontramos tres cosas importantes para que eso se concrete. Lo primero es que José debía ser afirmado. El ángel lo llama José, hijo de David. Y el título hijo de David debía haberlo alertado, porque le estaba recordando su linaje real y que Jesús es el Mesías prometido, descendiente del rey David. En otras palabras, José era un eslabón en la línea de la ascendencia del Mesías y fue escogido por Dios para ser el padre terrenal de Jesús.
¡Qué privilegio! En segundo lugar, en esta revelación que el ángel demuestra a José, José también debía ser guiado. El mismo versículo lo dice: no temas recibir a María tu mujer. Y es interesante, hermano, que la frase no temas en el modo verbal griego es un aoristo en voz pasiva. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Eso quiere decir que José debía tomar asuntos sobre sus temores. Es como si el ángel estuviese diciendo: deja ya tus temores, José. Deja ya tus temores. María, que era ya su mujer, es decir, su esposa, debía ser recibida sin reparo, sin algún cuestionamiento. Pero en tercer lugar, José debía conocer la situación. La última parte de este versículo nos dice: por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El ángel le aclara la situación. El ángel le revela la situación, le detalla la situación a José y le dice que la vida que crece en el vientre de María no ha venido de ningún ser humano, sino del Padre Celestial. Amados hermanos, esto hace muy especial el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios orquestó providencialmente eventos cruciales para guardar, anunciar y cumplir las profecías sobre el nacimiento de Jesús. Ningún acontecimiento escapa del control de Dios. Nunca olvides eso, hermano. Ningún acontecimiento que ocurre en tu vida escapa del control de Dios. Aún en este acontecimiento, la Biblia dice en Efesios 1:11, y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El anuncio a José, la revelación del ángel a José, y aun cuando Jesús vino al mundo, Dios cuidó providencialmente a su Hijo. Todos estos acontecimientos son manifestaciones del control soberano de Dios, de su amor y poder. Por tal motivo, amado hermano, amigo, el nacimiento de Jesús no fue un simple nacimiento de un mortal, sino que el nacimiento de Jesús es muy especial porque Dios mismo se encargó de proteger y encaminar la venida de su Hijo Jesucristo. Y eso debemos recordar todos los días de nuestra vida. Y eso debe estar por encima, recordando y viviendo en estas fiestas de Navidad. Tercero, el nacimiento de Jesús fue muy especial porque nació con un propósito redentor. José seguía soñando, por lo que el ángel ahora continúa su mensaje y le dice, verso 21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabes qué, hermano? Permíteme decirte, la Biblia registra algunos acontecimientos especiales y que tuvieron un propósito clave. Por ejemplo, el nacimiento de Isaac. A través de ese nacimiento, Dios cumplió la promesa a Abraham de convertirlo en una gran nación. El nacimiento de Sansón, este llegó al mundo y por un tiempo liberó a los israelitas de la opresión de los filisteos. El nacimiento de Samuel, el profeta que ungió reyes y que dio a conocer el poder divino de Dios. El nacimiento de Juan el Bautista, que nació para ser el precursor de Cristo. Todos estos acontecimientos fueron especiales y tuvieron un propósito clave.
Pero ninguno de esos nacimientos cumplió con el propósito que solo Jesús pudo haber logrado, que es la redención. Y la redención es el rescate o la liberación de la humanidad del pecado y sus consecuencias. María sería el instrumento en la mano de Dios para llevar a cabo este propósito. José debía actuar como el padre terrenal de Jesús, pero solo sería el padre de crianza. Además, el texto nos dice que se le encarga a José que llamara a su nombre Jesús, cual significa Jehová salvará. Su propio nombre indicaba el propósito de su venida. Pero aquel que iba a venir, nacido de María, nuestro Señor Jesucristo, no solo testificaría de la salvación de Dios, sino que Él mismo sería esa salvación. Bien lo dice el texto, la segunda parte, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el significado de pecado que usa Mateo se define como un errar al blanco, una separación de la regla determinada por Dios, un quebrantamiento de los principios morales, una separación voluntaria de la ley de Dios. Mi hermano y amigo que hoy vienes por primera vez, el hombre sin Dios vive siendo esclavo de sus pecados. Vive siendo esclavo de sus pecados, de la mentira, de la lujuria, de la soberbia, de la envidia, de la ira, de la idolatría, del adulterio. Pero bendito nacimiento tan especial que trajo salvación, que trajo liberación de la esclavitud del pecado, que trajo libertad de ese yugo que condena al hombre a una eternidad sin Dios. Solo por su propia obra en la cruz, Jesús salvaría a su pueblo de sus pecados. Amén. Sin embargo, mis hermanos, recuerda algo. Es siempre Dios, solamente Dios quien en su Hijo y por medio de Él salva. La palabra claramente lo dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No hay mérito humano, no hay obras, no hay moralidad que nos salve de la esclavitud, del pecado. Solo la gracia y fe en Jesús nos da salvación y libertad de nuestros pecados. En cuarto lugar, el nacimiento de Jesús fue muy especial porque es el nacimiento de Dios encarnado. El relato continúa diciendo: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo tenía el interés en demostrar a su audiencia que Jesús es el Mesías prometido. Recuerden, José aún sigue dormido, el ángel sigue revelándose en sueño y le dice que el nacimiento del Hijo de Dios fue profetizado. Verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Algo importante que debemos mencionar, hermanos, es que los profetas siempre fueron instrumentos de Dios. El profeta llevaba el mensaje de Dios, pero el mensaje no nacía en la mente del profeta, sino en Dios. Pero ¿cuál fue el mensaje a través del profeta que el ángel reveló a José? Que Dios se hizo hombre. Que Dios se hizo hombre, conocido por los teólogos como la doctrina de la encarnación. El texto lo dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel,
que traducido es Dios con nosotros. Lo sorprendente que nos relata el texto es que Jesús es verdaderamente el Emmanuel. Él es Dios con nosotros. La pregunta que debemos hacernos es, pastor, ¿en qué sentido entonces Cristo es Dios con nosotros? El metodista británico y erudito bíblico Adam Clarke nos responde a esta pregunta. Él dice esto: es Dios con nosotros a través de cada acción de nuestra vida que empecemos, continuemos y terminemos en su nombre. Él es Dios con nosotros para consolarnos, iluminarnos, protegernos y defendernos en cada tiempo de tentación y prueba, en la hora de muerte, en el día de juicio. Y Dios con nosotros y en nosotros, y nosotros con Él y en Él por la eternidad. Esta verdad, esta asombrosa verdad, ¿sabes? Puede ser incomprensible para muchos. Pero para los que creen es algo irresistible. Hay un Dios infinitamente grande, poderoso en poder, que debido a su amor por nosotros no ha enviado un simple mensajero para hablarnos de su amor. Mejor aún, ha venido Él mismo. Y lo que ha venido a hacer es la mejor noticia de todo el mundo: rescatar a los perdidos de sus pecados. Vino a morir en una cruz, a dar su cuerpo, a derramar su sangre. Hermano, todo para que usted y yo pudiéramos ser rescatados de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Esa es la buena noticia de la encarnación. Por eso el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es tan especial, es tan glorioso. Y eso es lo que debemos nosotros vivir. Que Dios se hizo hombre en la persona de Cristo y está en ti, hermano, que pusiste tu confianza en Cristo, está en tu vida. Por último, el nacimiento de Jesús fue muy especial porque fue un acontecimiento real. Real. El texto nos dice, verso 24, y despertando a José del sueño, se hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José entonces se levanta del sueño. No sabemos nada de la reacción de José, excepto que obedeció al instante, haciendo tal como el ángel le había mandado. Claro, podemos imaginar cuán grandes sentimientos de asombro, ¿verdad?, de alivio y quizás también de gratitud debió haber experimentado. No solo podía tomar como esposa con honor y justicia a su amada María, sino que le brindaría cuidado al propio Hijo de Dios mientras él crecía. Al parecer, la ceremonia de bodas en que José recibió a su mujer se llevó a cabo después del anuncio del ángel. Sin embargo, el texto nos dice que él no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Mateo está dejando bien claro que María permaneció virgen hasta que dio a luz, sugiriendo entonces que las relaciones maritales entre José y María comenzaron después de ese tiempo. Además, algo importante que debemos mencionar es que el hecho de que en los evangelios se hable varias veces de los hermanos y hermanas de Jesús demuestra que María no permaneció siendo virgen perpetuamente, como algunos afirman de manera equivocada. Pero lo que queremos resaltar en esta última parte es que el nacimiento de Jesús se concretó, se cumplió. Por tanto, fue verdadero, fue un nacimiento real. ¿Sabes? Algunos críticos escépticos y algunas tradiciones no cristianas han argumentado que el nacimiento de Jesús se trata de mitos,
de leyendas o que las narrativas se contradicen, cuestionan el nacimiento virginal, cuestionan la fecha, el lugar y buscan negar o debilitar esta verdad. Pero las profecías y las promesas que fueron anunciadas se cumplieron. El verso 25 lo dice: y dio a luz a su hijo primogénito. Esto no es fábula. Esto no son leyendas. Esto es un evento histórico que fue real, amado hermano, amigo que tú vienes por primera vez. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas 4:4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Amado hermano, la Navidad, concluyo, la Navidad para ti y para mí debe ser recordada los 365 días del año. Sin embargo, en estas celebraciones navideñas, que sea un tiempo para meditar. ¿Cuánto valoras la venida de Cristo? ¿Cuánto aprecias tu salvación? Medita cómo está tu relación con Jesús. ¿Cuánto has crecido en sus caminos? ¿Cuánto reflejas más de su carácter en el tuyo? Reflexiona en eso. Que en estas celebraciones también sea una oportunidad para compartir estas verdades. Que el nacimiento de Jesús fue especial porque fue divino. Fue un evento sobrenatural. Fue guiado, orquestado por el Dios mismo. Cumplió un propósito redentor y fue algo real, verdadero. A nuestros amigos que vienen por primera vez, sé que si estás aquí no es por casualidad. Tampoco sé qué circunstancia estás pasando. Se dice que en estas fechas del año, para un sector muy grande, son fechas tristes, de soledad, de temores. Pero hoy te compartí lo que realmente es la Navidad y por qué este nacimiento fue tan especial. Quiero compartirte brevemente el Evangelio. Que Jesús vino al mundo para soportar el castigo del pecado y ponerse en tu lugar y en el mío. Vino a morir en una cruz, a dar su cuerpo, a derramar su sangre para que tú puedas ser rescatado de tu pecado y reconciliarte con Dios. Yo te animo, amigo, amiga que vienes por primera vez, que hoy vengas a Cristo. La Biblia dice que todo aquel que cree en Jesucristo será salvo. Pero mientras no tengas a Cristo, serás condenado por tus pecados. Todos los años quizás quieres mejorar, pero nunca lo has hecho. Nunca se ha podido. Porque eres esclavo de tus pecados. Pero Jesús hoy te puede dar esa libertad. Liberarte de ese yugo de la esclavitud del pecado. Hoy es una oportunidad, amigo o amiga que vienes por primera vez, para que vengas a Jesucristo. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.